Yo creo que a todos los panameños nos debe preocupar el perder el grado de inversión. Yo creo que dependemos de líneas de financiamiento exterior que están ligadas a tasas y de alguna forma perder eso. John Rosso es un ejecutivo senior con más de 33 años de experiencia y una carrera internacional en importantes instituciones financieras, Citibank, HSBC y Grupo Bancolombia. También ha tenido participación en la definición, desarrollo y gestión de empresas fintech. Cuenta con un MBA en Marketing y Negocios Internacionales. Actualmente ocupa el cargo de gerente general de Unibank en Panamá. Ha liderado equipos de banca de todos los sectores, empresarial y comercial, pymes, privada y consumo, así como el manejo de todos los productos y segmentos bancarios, incluida la red de distribución y los canales digitales. Yo fui desde cajero hasta sentarme en mesa de dinero de tesorería, en legal, en todas las áreas. Yo creo que la única posición que yo no he tenido en la banca ha sido la de Financial Controller, pero de resto todas. La banca y los banqueros tenemos a veces mala reputación como industria, como los abogados, pero realmente yo pienso que el valor de la banca en la sociedad ha sido fundamental. El banco es más que un lugar donde tú guardas dinero y presta. El banco yo creo que es un intermediador donde inclusive conecta a las personas. Tiene experiencia como presidente y miembro de diferentes directorios, incluyendo la red local Telered. También lideró operaciones complejas, la adquisición de empresas, ventas y operaciones transfronterizas, así como proyectos tecnológicos y de implementación de sistemas para tarjetas bancarias y otros relacionados. La historia de John es la historia de cómo alguien puede crecer dentro del mundo corporativo, aprendiendo de diferentes lugares, complementando todas sus habilidades, fortaleciendo su caja de herramientas hasta convertirse en un gran líder. Bienvenidos todos otra vez a Academia de Crecimiento Personal. Antes de iniciar te quiero pedir un gran favor. Junto a mi equipo estuvimos viendo y más del 70% de las personas que ven este programa todavía no se han suscrito a los canales, así que te quiero pedir encarecidamente que te suscribas en YouTube, en Spotify, donde sea que nos estés escuchando, porque esto nos ayuda a cada vez llegar a más personas en Latinoamérica y poder seguir trayendo mejores y mejores invitados. Con eso dicho, vamos directo al episodio número 163. John, muchas gracias, hermano, por aceptar la invitación. El placer es mío, muchas gracias. Es un gusto estar acá y poder compartir este espacio contigo. Y tengo una primera pregunta para ti, que es la siguiente. De todas las industrias, de todos los espacios en donde uno puede poner su tiempo, su energía, su capacidad, ¿por qué el mundo de las finanzas? ¿Por qué el mundo de la banca? ¿Dónde comenzó esto? Mira, a ver, primero te digo el por qué. Realmente yo pienso que la banca bien manejada es la instrumentación para maximizar los recursos, de al que le sobran, dárselos a quien los necesita. Okay. Y eso se aplica en diferentes temas. El empresario que necesita desarrollar un negocio, la persona que quiere ahorrar para que alguien le administre, le proteja y le tenga su dinero. La banca y los banqueros tenemos a veces mala reputación como industria, como los abogados, pero realmente yo pienso que el valor de la banca en la sociedad ha sido fundamental y no visualizo realmente el mundo lo que sería hoy en día si no hubiera sido por esa intermediación responsable del dinero. Sí, la banca, y disculpen tu ropa, es ese motor que ha empujado la economía desde que se estableció la banca tradicional, digamos. Sí. ¿De dónde surge mi pasión en particular? Mira, bien curioso. Yo me nacionalicé panameño, pero yo nací en Colombia. Okay. Y yo me acuerdo que yo hice mi MBA en los Estados Unidos y regresé a Colombia en unas vacaciones. Y en ese momento Citibank estaba cambiando a poner la marca Citibank en Colombia, en Bogotá. Antes había sido el Banco Internacional. Y fue como que yo vi eso y dije, yo quiero trabajar allá. Okay. Y así empezó el tema. Y era más por eso, ¿no? Era más por ver aquel banco global que desarrollaba ciertas cosas que todo el... Y me parecía que realmente yo podía contribuir en una organización de ese tipo. Para darle un poco de contexto a las personas, o regresas a hacer tu másters. Sí. ¿Ya habías tenido alguna experiencia laboral? ¿Habías estado en alguna industria? En derecho. En derecho. Haciendo una cosa totalmente diferente. Okay, o sea, otra cosa, otra industria. Sí, yo estudié leyes con socioeconomía, luego me fui a hacer un MBA en administración de empresas y en negocios internacionales, y siempre me gustó ese mundo del mercadeo, de los números, de las finanzas, y la verdad me parecía que aquella industria en particular era algo donde realmente yo podía contribuir. Ok, entonces eso era para entender. Y lo que sí te quería preguntar es, cuando tú regresas de ese MBA, que ves esta oportunidad de una empresa global que está estableciendo una nueva marca que siempre, si bien es cierto, viene con ese trasfondo y esa fuerza de una empresa global, se puede ver como un proyecto nuevo, porque poner una marca nueva representa darle una nueva identidad, construir nuevas relaciones, etcétera. Entonces, está como ese proyecto en sus pininos ahí. ¿Qué edad tú tenías en ese momento? No recuerdo, pero yo creo que yo debería tener
20 y pico años por ahí. Ok, Por estabas ahí. en tus 20 Sí, todavía. todavía. Y entras entonces a Citi. Sí. Entras a Citi, entras haciendo ¿qué? ¿A dónde Mira, comienza esa carrera tuya Mira, como... participé en un concurso que era un programa que se llamaba The Management Associate. Ok, Era, parecía que yo creo que en posiciones más altas he tenido menos entrevistas que la que tuve en aquella época. ok. Llegó un momento en que tuve que era como la entrevista número 10 y yo dije, pero ni que fuera, ¿a qué puesto voy? Y la realidad era que era un programa que tenía el banco donde te ponían prácticamente a rotar por un año en todas y cada una de las diferentes posiciones del banco. Mm, Yo fui desde cajero hasta sentarme en mesa de dinero de tesorería, en legal, en todas las áreas. Era una escuela para aprender. Realmente me pagaron un año por aprender del negocio. ok. Obviamente habían una serie de competencias, una serie de exámenes que evaluaba la compañía antes de entrar en ese programa. Y la verdad que yo me considero afortunado por haber tenido no solamente esa oportunidad, haberla yo aprovechado, pero algo que me marcó a mí para el futuro, porque realmente yo creo que la única posición que yo no he tenido en la banca ha sido la de Financial Controller, pero de resto todas las pude experimentar y de alguna forma las he ido tomando. Mira que algo que mencionas ahí que vino realmente en tu caso particular por esta experiencia del programa en el que entraste, que es moverse Sí, horizontalmente o tener esa oportunidad de explorar los diferentes aspectos de un negocio o de correcto. una industria que muchas veces he visto debates, he visto personas que están en pro de esa idea y he visto personas que están tal vez en contra de esa idea. Si tú nos pudieras comentar un poco para ti si hay o no hay valor en esa idea de moverse horizontalmente y Total. conocer. Total, y te lo pongo no solamente por esa exposición que me dio a mí a diferentes áreas del conocimiento, pero creo que es una buena forma de crecer tú como persona. A veces siempre uno piensa en querer subir hacia arriba, pero yo creo Ujú, que los crecimientos ujú. horizontales es lo que finalmente al día de mañana te preparan para cualquier posición. ¿En qué sentido? En donde tú nunca sabes cualquier área específica de conocimiento lateral es la que de pronto vas a necesitar o vas a esa que va a ser ese edge que te va a permitir el día de mañana ser más exitoso en algún punto. La verdad que yo la tuve y es una de las cosas que yo por lo menos trato en la posición que tengo ahora y en las posiciones que he tenido de tratar de ir moviendo a las personas que le veo talento para que tengan un conocimiento horizontal realmente. Donde tú creces en conocimiento, no necesariamente creces eventualmente en escalafón o en jerarquía, pero creo que al final es un crecimiento mucho más valioso. Claro, sabes que hace poco te comenté fuera de cámaras que me fascina aprender a través de espacios digitales, podcasts, entrevistas, conferencias y demás. Y estaba escuchando a un chico, él es americano, ahorita mismo él tiene una empresa de creación de contenido digital y demás. Muy interesante lo que él hace con los clientes, es como el mastermind detrás de muchos de estos creadores grandes en Ajá. Estados Unidos en diferentes industrias, economistas, dueños de gimnasio, de todo. Y él contaba en su historia de que él entró a una carrera, estamos hablando de su época universitaria, que él entró a una carrera a donde él en el año 5, o sea, ya saliendo de su carrera, ya terminándola, se dio cuenta que él no quería hacer eso. Y en lo que él reflexionaba acerca de esta anécdota o esta historia que le estaba contando es que es igual de valioso saber lo que no te gusta que lo que sí te gusta. Totalmente, Entonces tal vez eso te lo puede traer esos totalmente, movimientos hacia los lados, porque no todo en la banca es igual o no todo correcto. en las diferentes industrias es igual. Y hay una realidad que uno también tiene que aprender en la medida que uno madura. A veces no necesariamente en lo que te gusta es en lo que eres mejor o más bueno. Ujú. Y creo que requiere también la madurez para también potenciar, a veces es un regalo, una capacidad, una habilidad que tú tienes, que también puede ser exitoso. Yo creo que al final tiene que gustarte, al final tienes que tener una pasión en general, Ujú. pero no necesariamente tiene que ser lo que más te gusta para que sea aquello que seas exitoso realmente. Y Tú- yo creo que en la medida, y yo exhorto a la gente, ¿no? Yo creo que en la medida en lo que tú quieras ir aprendiendo y exponiendo, yo creo que eso al final te construye y te alimenta, ¿no? Claro, pero sí hay que tener lo que tocas decir, dijiste algo importante, que quieras ir Sí, aprendiendo. total. Es un De tema querer, de, viene de uno. y de voluntad también, de esa, Totalmente, totalmente. Yo creo que a uno los trabajos, la misma vida te da oportunidades, pero depende de ti el que la tomes o la dejes. Y yo creo que una de las oportunidades es el aprendizaje, ¿no? Y al final del día, yo creo que quien potencializa esa posibilidad de aprender
es que finalmente, y es quien finalmente puede ser exitoso en un momento dado. Tengo varios amigos que trabajan en finanzas Ajá. o en banca en diferentes lados, algunos en producto, otros en wealth management y así. Y tal vez por curiosidad, porque siempre me ha gustado aprender, aunque por ejemplo yo nunca me he visto trabajando en esa industria, pero tengo junto a mi socio un startup de tecnología, entonces Ajá. tocamos la parte de VCs, por ejemplo, y Sí. buscamos fondos ahí. Entonces me ha tocado aprender un poco, pero te quería preguntar, cuando entras luego de tu maestría a la banca, ¿en algún momento tuviste o pensaste, y la pregunta te lo hago por lo siguiente, cuando estás en la banca, por lo que me Sí. han contado mis amigos, se aprende mucho en el día a día, o sea, aprendes Sí. haciendo, ¿no? Como Sí. dicen, se hace camino al andar. Ujú. Sin embargo, siempre está esa idea o esa buena práctica de formarse en lugares adicionales, o Sí. sea, fuera de tu trabajo en el día a día, o sea, separar esos espacios Sí. para aprender, no sé, viajar a otras conferencias o a lugares, estos, ¿cómo se llama? Sí, conferencias Sí, internacionales foros, que hacen, los seminarios. foros, Ajá. seminarios y demás. ¿Es algo que tratas de implementar? ¿Es algo que Sí. tratas de recomendar a tu equipo o buscarles Sí. como despertar eso de que se formen fuera de ese Total. día a día? Mira, yo creo que una de las oportunidades también que tuve al trabajar en bancos multinacionales, realmente siempre parte de la naturaleza es estar expuesto a ese tipo de cosas, ¿no? A conferencias, a este tipo de foros, a este tipo de intercambios, que inclusive cuando son bancos globales te lo permite. Ujú, Ahora, no necesariamente eso implica que en un banco local no lo puedas hacer, eso no necesariamente implica que en una fintech no lo puedes hacer. ujú. Y yo en realidad he estado en ambos mundos. Yo creo que y más ahora que tú tienes acceso a la red, a una cantidad de conocimiento afuera, yo creo que depende de ti. Yo creo que uno siempre tiene que buscar aquellas cosas que te apasionan y que quieres aprender, bien sea por curiosidad, bien sea por tener una conversación inteligente, bien sea por romper el hielo con alguien en un momento dado. Yo creo que uno se limitaría mucho como ser humano si simplemente se dedica a hacer lo que hace todo el día. Yo creo que inclusive en la misma función que tienes en este momento en finanzas, tú puedes aprender otros aspectos o discutir otros aspectos inclusive de algo que no manejas en el día a día. Ese, por ejemplo, fue mi caso. Más tarde, digamos, en la carrera, muchísimos años trabajando en la banca tradicional, casualmente, en una reunión, veo todo este tema que empezaba a discutirse de la transformación digital, de las fintech, del design thinking, de la metodología ágil, y dije, tengo que aprender de esto. Y tengo Ujú. que buscar ese conocimiento y tengo que meterme en ese tema. Y me salí de la banca tradicional y me fui 3 años a aprender de ese mundo, muy Ah, contento. Vuelvo a la banca porque la banca me apasiona, pero el banquero que vuelve es un banquero diferente al que salió, porque ya conozco también de otra serie de cosas que están pasando en la actualidad y que realmente la combinación de las dos es donde yo veo que es el camino futuro. mira qué interesante. Me gustaría explorar un poquito el periodo ese que estuviste fuera de la Ajá, banca, ajá. que son 3 años y obviamente en tu carrera de 30 plus años Sí, representa un pedazo. una parte minúscula tal Sí, vez o un porcentaje, un 10% digamos, de esa carrera que tienes en banca. Pero como lo acabas de decir, esos años fuera de y aprendiendo y complementando con otros temas, ajá, es como hago un paréntesis aquí para comentarle a las personas. Nosotros en Voxit tenemos un programador que es brillante, tiene con nosotros muchos años y es uno de los pilares fundamentales del éxito que hemos tenido en la compañía. Y él mismo se ha puesto este reto que ha venido a aprender otras personas ajá. y de escuchar lo que dicen, de decir, mira, a mí me fascina programar y eso es como la gente lo ve como algo Sí, muy, ¿sabes? sí. Numérico, científico, bien frío. Pero dice, yo me metí también en el mundo de la producción Ujú. porque quería aprender de marketing, Claro. de producción, etcétera. Entonces, en ese momento que tú te sales, ¿a dónde aterrizas? ¿En qué proyecto te sumas? ¿Qué Bueno, estás haciendo durante esos 3 años para saber qué, qué se forma mira, ahí? yo he tenido como encrucijadas en mi vida siempre. ¿En qué sentido? En que han habido momentos en la vida en que he tenido que escoger caminos y irónicamente siempre han pasado casi que en simultánea. Yo llego a Panamá, por ejemplo, echando un poquito de para atrás, pero tenía una alternativa o para irme a Nueva York o para irme para Argentina. Ok, Pero seguí mi pasión, que en ese momento era el mercadeo, era esta serie de cosas, y termino en Panamá. Y te digo, el Panamá de hace muchos años no era el Panamá de ahora. Amo este correcto, país, le correcto. debo todo a Panamá. Pero Nacionalizado ya, total, dijiste. total. Y yo me acuerdo que cuando yo le dije, inclusive a mi mamá, me dice, pero tú tienes la posibilidad de irte a Buenos Aires, tienes la posibilidad de irte a Nueva York.
y te está haciendo, ella recordaba el calor y la cosa y todo el tema, le dije, voy a Panamá. Y la verdad que marcó mi vida y esto. Pero te lo ponía como ejemplo porque con este tema de las fintech pasó igual. Yo tenía prácticamente ya una contratación cerrada con otro banco de la plaza. Surge este tema, pero yo ya tenía en mi corazón esa necesidad de también querer aprender, porque era aprender Explorar, con sí. un riesgo. Y yo decía, mira, si no tomo esta oportunidad aquí, de pronto no la voy a tomar nunca y voy a dejar de aprender esto. Creo que ha sido, cuando miro retrospectivamente, eh, la mejor decisión que he tomado. Cuando la tomé en ese momento, era una decisión que implicaba hasta un cambio de estilo de vida. O sea, yo venía con inclusive una mejor posición, o mejor, una fintech no te paga igual a lo que te paga una banca, Estamos realmente. claros con eso. Total. Pero, y no te digo las primeras experiencias. O sea, yo venía acostumbrado a manejar 11 vicepresidentes senior, una organización donde habían solamente en mi unidad 1,600 personas, Wow. a entrar a una fintech de 11 personas. Yo era el viejo, el más joven tenía, te diría yo, 19 años, el más viejo tendría 26 años, otro mundo totalmente diferente. Entonces, eso también desarrolló en mí otras habilidades. Creo que también fue un proceso de aprendizaje para mí y también creo que un proceso de aprendizaje para aquellos quienes colaboraron conmigo en esa fintech en particular. Luego me moví a otras y todo, pero sí fue un tema bien interesante en cuanto a aprendizaje de ambas partes. Es que lo que tú acabas de mencionar y yo conociendo más el lado acá de los Sí. startups, son mundos, pero como decir agua y aceite. Totalmente. Como decir agua y aceite. Por supuesto, la banca y específicamente la banca de muchas industrias que podríamos mencionar es un tema de estructura, protocolos, riesgo, control, exacto, parámetro, todo. Todo tiene su step by step. Totalmente. Del otro lado, en fintech en este caso, que obviamente finanzas aplicado y mezclado con tecnología, pero igual, startup y todas estas empresas que están de ese lado tienen ese ADN startup, uno va como que construyendo sobre la marcha. Totalmente. Y los movimientos dentro de la empresa y la capacidad de ejecutar cosas es mucho más ágil Sí. porque no tienes como esa, ¿cómo se llama? Rigurosidad metodológica en cierta forma. Exacto, y esa parte en donde todo tiene su proceso y demás, sino que las cosas se tienen que mover rápido porque lo que no tiene este lado generalmente en la gran mayoría de proyectos es mucho runway Sí, o mucho cash sí, disponible. total, Entonces tienes que ver cómo total. estás haciendo Sí. día a día. Y te quería preguntar, ¿esas experiencias de fintech fueron aquí mismo en Sí, Panamá en con Panamá. cosas que estaban pasando en Bueno, Panamá? empezó en Panamá, posteriormente luego con una firma canadiense, pero también para operaciones en la parte de Panamá. Ok. Y te digo, fue una experiencia invaluable realmente. Creo que fue, como te digo, un tema de aprendizaje para mí, de poder desarrollar también otras habilidades. Yo siempre creo que me he conectado muy bien con las personas independientemente de su edad, de todo el tipo. Pero creo que sí era muy diferente. O sea, es que estar acostumbrado tú a preparar una junta directiva, directos, a mirar, a casi que co-crear, hacer e incluso hacer, pero también a escuchar miradas diferentes, posturas diferentes. Creo que lo que más me gustó era la posibilidad de construir conjuntamente en tiempos más rápidos, pero con un propósito común, algo. Claro. Y yo creo que ese tema también me marcó. Yo creo que muchas veces las empresas no tienen ese propósito común, o los equipos inclusive a veces de trabajo no tienen ese Están un propósito poco común. separados. O tienen miradas independientes o tienen algún tipo de cosas. Y en cambio, cuando tú tienes un grupo unido hacia un mismo propósito donde valoras muchísimo más, inclusive la contribución individual de cada uno y cómo cada uno, independiente de su edad, rango, contribuye a ese propósito, yo creo que fluye muy bien. Claro. Fluye muy bien. Increíble, Sí. increíble. Mencionaste algo ahorita que quería consultarte. Cuando tomas ese salto, que es un salto obviamente arriesgado, que algunos habrán pensado y seguramente, como siempre, hay personas que desde un lugar de cariño, de amor, te dicen, oye, tal vez estás haciendo una locura, pero es porque no lo conocen o no lo entienden Ajá. o no lo ven como uno lo ve. Pero tú igual tomas esa decisión, haces ese salto, que hoy día cuando miras hacia atrás fue una gran decisión. Totalmente. Mencionaste que en aquel entonces ya estabas manejando juntas directivas, Sí. que eso tiene obviamente su magia y su forma de hacerlo para que los accionistas o las personas que están ahí en ese board estén bien enterados, estén Sí. tranquilos y le permitan a uno también operar, que Ujú, al ujú. final eso es para lo que uno está ahí. Pero lo otro que mencionaste que te quería preguntar sobre eso es que
ya tenías equipo que trabajaba contigo de hasta 1.600 personas. Sí. ¿Cómo se come eso? A lo que me refiero es, cuando son equipos así tan Tan grandes, grandes. ¿cómo puedes crear ambientes en donde la gente igual sienta que está conectado? Porque Sí. qué tan difícil cuando los equipos van tan por allá abajo sentirse realmente parte de... Bueno, yo creo que el primero, el de tener ese propósito de para qué estamos. Ok. A veces en las diferentes empresas se habla visión, misión y todo este tipo de cosas, pero yo creo que va más allá de eso. El propósito es algo que tú realmente siempre vas a estar trabajando para poderlo lograr. De pronto, eventualmente, nunca lo cumples, pero estás trabajando en forma continua por ese Ujú. propósito. Yo creo que uno de los puntos más importantes es liderar con el ejemplo. Y yo creo que en la medida en que tú te comportas, la gente tiende a emular también los comportamientos positivos y negativos, Ujú. let's face it, Ujú. pero creo que más la parte de lo positivo. Y cuando tú refuerzas ese liderar con el ejemplo, tienes una comunicación clara de ese propósito y te aseguras de bajarlo desde la cabeza hasta el último eslabón a través de procesos de comunicación formal, informal, repetir el mensaje, yo creo que vas calando en el tema. Yo creo que una comunicación cercana es fundamental, independientemente del tipo de empresa que tengas. Yo creo que garantizar que el mensaje que se quiere baja y permea es fundamental. No solamente decirlo, verificarlo, escucharlo, retroalimentarte con el mismo. Yo creo que esa es una parte fundamental para que lo puedas lograr en un momento dado. Yo creo que al final las escalas es solamente eso, es una escala. Los principios fundamentales del liderazgo, la comunicación, el trabajar conjunto, yo creo que aplica igual. Obvio, es más fácil cuando tú estás con 10 personas a cuando estás con más, pero también depende de tu equipo de trabajo. Al final Claro, uno es la suma de su equipo, sea claro, chico o sea grande, uno se vuelve un facilitador y suma de ese equipo, ¿no? claro. Ahí hay dos cositas que quiero mencionar. Uno, la palabra que acabas de decir, facilitador, pero voy a dejar esa pregunta para después. Quería comentar, bueno, ya hace un par de meses atrás, pertenezco a una organización que se llama EO, que es Entrepreneurs Ajá. Organization. Y estuvimos en un summit en El Salvador que se hizo, y entre los speakers que estaban ahí estaba este chico que se llama Ricky Cuellar, que él es, pensaría que el emprendedor más importante centroamericano, Ujú. vendió su compañía creo que en $130 millones a la gente de Delivery Hero. Él creó una plataforma que se llamaba Hugo, Ajá. que es de estos como un pedidos ya, Sí, etcétera, sí. ¿no? Bueno, la compró Delivery Hero, que es la compañía madre de Delivery ya, de pedidos ya. Y él en su conferencia nos estaba hablando de cómo en pandemia su empresa hizo Muy 100x, obviamente no explotó, o sea, ya había crecido, ya tenía operaciones en varios países, pero que en pandemia hizo buff. Y en ese buff que hizo, en ese boom que hizo, entraron demasiadas personas nuevas a trabajar en el equipo. Entonces, él hablaba del challenge que él tuvo y cómo pudo hacer para eso que tú acabas de sí, decir, que a pesar de que esas personas están en ese escalafón por allá abajo, sientan esa cercanía y sientan ese sentido de pertenencia, que creo que es sí, importantísimo, total, el sentirse de que lo que tú estás haciendo es parte fundamental del engranaje y que si totalmente. no lo haces bien, la máquina se traba, Se traba. ¿no? Entonces él hablaba de algunas cosas como de meetings semanales Sí, como marcadas que tenían, como sí, que, bueno, tal vez si tú estás en la parte alta del escalafón, tú hablas con con tus ejecutivos o tus gerentes abajo y ellos luego hablan con pero tener como esos espacios sí. bien marcados en la agenda en donde pase lo que pase, nosotros nos vemos una vez a la semana para hablar, para estar al día, para que todos estemos asegurándonos de que se camine Sí. hacia el mismo lado. Un ejemplo que es muy usual, por ejemplo, en las fintechs se utiliza mucho es el stand meeting, que al Ajá. comienzo del día, primer orden del día, en donde tienes, qué sé yo, una reunión de 10 minutos, 15 minutos, cuál fue lo que te quedó pendiente del día anterior, cuál es tu propósito del día de hoy, Ujú. qué obstáculo tuviste y cómo de alguna forma nos podemos ayudar, por darte un ejemplo rápido del tema. Ya en comités ejecutivos, hay compañías muy formales en ese proceso. Yo, por ejemplo, se pueden decir los nombres de las Claro, empresas, claro. ok. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me gustó mucho cuando trabajaba en HCBC, había una reunión que la llamábamos el Morning Player. Ok. Y era en realidad una reunión muy pesada, la verdad te tengo que decir. Era media hora prácticamente todos los días al inicio del Wow, día, muy wow. fuerte. Pero era una reunión que realmente lograba ese propósito, garantizar que de alguna forma todo el equipo gerencial estuviera alineado
al propósito que se requería. Obviamente las intensidades bajaban según la problemática o temática del día, pero creo que era una cosa muy positiva. Yo creo que al final son herramientas que utiliza el líder o que utiliza la misma empresa, pero yo concuerdo que tienen que hacerse. O sea, las cosas, siento yo, nunca van a pasar por accidente, los propósitos nunca se van a trabajar por accidente. La sincronización de acciones se requiere que sean acciones sincronizadas. Hay diferentes, por ejemplo, en ontología del lenguaje se habla mucho del ciclo de coordinación de acciones. Yo creo en eso. Yo creo, una de las cosas importantes que por ejemplo, he aprendido y en la organización que tengo ahora, a veces se ríen porque yo les digo la impecabilidad de la promesa. Y cuando tú hablas de una palabra como impecabilidad y como promesa, realmente estás hablando de cosas importantes. Impecabilidad, como su nombre lo dice, es a veces difícil definirlo, pero tú sabes cuándo es impecable, cuándo no lo es. Ajá. Y también sabes una promesa cuando de pronto la tienes que cumplir o si no, cómo haces ese ciclo de coordinación de acciones para poderlo hacer después. Entonces yo creo que al final en tu vida te vas nutriendo de toda esta serie de conocimiento, de prácticas, hasta que vas definiendo también tu propio estilo personal, pero sí definitivamente tienes que utilizar ese tipo de herramientas para que fluya todo bien. Claro, para que el equipo esté ahí, porque mira que me he encontrado, te lo mencioné fuera de cámara, yo trabajo con corporaciones y ayudo en temas de lo que hoy día llaman power skills, ¿no? Sí. Y algo de lo que trato mucho con las compañías es el tema de propósito organizacional. Y me he dado cuenta de algo que me ha parecido muy interesante y me gustaría saber si tú lo has visto en alguna vez, tanto como líder como también persona que ha estado liderado. Liderado, ¿no? O parte de un equipo y teniendo una persona que está steering the boat. Me ha pasado que a veces, por lo que he trabajado, de que hay tal vez una desincronización o una mala interpretación de lo que la persona que está liderando siente que es el problema y lo que los equipos abajo perciben como el problema, ¿no? Sí. De que me dicen, mira, no, lo que pasa es que en mi empresa lo que estamos necesitando es más integración interdepartamental. Y luego cuando se les pasa el cuestionario anónimo a las personas que trabajan en esos departamentos, su respuesta o su sentir está por allá, por otro Totalmente. lado. Entonces, como que estás separado a veces de lo que está pasando ahí. ¿Has visto casos así? Pasa y yo creo, sí, no solamente lo he visto, lo he vivido, me ha tocado arreglar situaciones así y pasa mucho. Yo creo que ahí lo importante que tú tienes que es no asumir, preguntar, hablar con tus equipos, garantizar que hay procesos de escucha de los colaboradores, generar espacios de conversación. Yo, por ejemplo, tengo uno en la actualidad en el trabajo que tengo que yo lo llamo conversatorio conmigo y básicamente la idea, a veces tengo que decir, a veces son hasta monólogos que yo trato de que no, pero la idea es que la gente participe, pregunte, y yo creo que eso es necesario hacerlo. Y sí, lo que tú dices pasa y pasa mucho y muchas veces encuentras una desincronización total de lo que estaba desde la directriz hasta la ejecutoria, y yo creo que parte es de lo que tú tienes que empezar a corregir en muchas organizaciones. Claro, es como el juego este infantil del telefonito, ¿no? Que el mensaje a veces cuando da la vuelta termina siendo un mensaje totalmente distinto. Totalmente. Te quería preguntar otra cosa. En estos 30 plus años de banca, claramente la banca en su esencia tal vez permanece siendo la misma, pero sin duda ha cambiado y se está renovando cada vez más. Y tú habiendo salido de la banca por un momento, yéndote a la fintech y regresando después a la banca, ¿cómo ves desde tu punto de vista esa aceptación o esa invitación de la banca más tradicional a comenzar a traer como todo lo que pueda de fintech hacia la banca más tradicional? Porque creo que es algo que poco a poco la gente va a exigir, ¿no? Mira, excelente pregunta. De hecho, te cuento que hace más o menos unas 2 semanas estuve en Fintech América y casualmente dentro del programa a ciertos líderes nos invitaron a una serie de conferencias particulares y había una en donde básicamente en 10 años, como veíamos, todos éramos CEO de empresas, banqueros y gente de Fintech también, que como veíamos en 10 años iba a permanecer la banca o si las fintech iban a superar. Y era un foro bastante discutido porque mirabas estadísticas y toda esta serie de cosas. Y antes de comenzar esa discusión yo dije, ¿y por qué la una o la otra? ¿Por qué tú no puedes tener
lo mejor de los dos mundos en un momento dado. Y yo creo en eso. Yo creo que realmente la banca en particular tiene un tema muy importante que lo mencionaba al inicio y es la intermediación de los recursos. El tema del fondeo es muy importante. No se nos debe olvidar a nosotros que finalmente la banca intermedia los recursos de alguien que te los pone. Correcto. Y eso es un principio fundamental. Muchas veces, si bien las fintech reciben ese fondeo, más bien son fondos de inversionistas, otra serie de cosas. Pero con la misma banca hay temas de control, de riesgo, de capitalización, de una serie de cosas que es tan importante para garantizar la estabilidad no solamente de la banca, sino del mundo en general, esa protección de los recursos bajo ciertas normas, que yo lo que creo es que tú tienes es que aplicar de las fintech ese conocimiento del cliente, ese tema de la experiencia del cliente, ese tema de cómo llegar con las nuevas cosas sin perder lo fundamental y estructural de una banca organizada, controlada, protegida, manejada e incluso regulada. ¿Sí me sigues? Entonces, yo sí creo que los dos mundos van a coexistir y lo estamos viendo realmente en lo que está pasando ahora. Hay bancos tradicionales que generan su banco digital. Hay bancos tradicionales que se mantienen tradicionales, pero que generan una serie de soluciones digitales vía API con marcas diferentes o bajo una línea blanca en un momento dado. Yo creo en ese modelo. Yo creo que los dos definitivamente pueden coexistir, no es ni lo uno ni lo otro. Yo creo que lo importante es, como tú lo decías, que evolucione. En algunas cosas se transformará, en otras cosas se optimizará, pero creo que al final del día no lo veo incompatible, ¿no? Claro, o sea, no ves incompatible esta idea de que van a terminar merging, digamos, sí. lo mejor de ambos mundos. O los bancos tendrán algo de fintechs y ya los hemos visto, fintechs que se quieren volver bancos de alguna u otra forma. O sea, yo creo que al final es poder entender muy bien cuál es tu propuesta de valor, poder entender muy bien cuál es tu cliente y por el otro lado, que la banca siga haciendo lo que realmente hace bien, que en un momento dado es toda la parte de riesgo, control, estructura, que es fundamental para que la banca sea sólida y sostenible. Ya sabemos también qué pasa cuando está mal, ¿no? Correcto. Hay un dato que, por la naturaleza, lo que nosotros hacemos en Boxit B, que es que a nivel Latinoamérica, pero si lo extrapolamos y lo traemos a Panamá es muy similar, es el tema de que hay poco, si lo vemos en porcentaje, hay poco acceso al crédito, ¿verdad? Y eso obviamente es un desafío porque tienes personas que en realidad sí tienen algún tipo de capacidad adquisitiva. Yo siempre doy este ejemplo de una persona que vive tal vez en San Vicente, un barrio aquí en Panamá, y que ella es ama de casa y el señor es taxista, digamos. Y ellos juntos tienen un salario de $1,600 mensual. Esas mismas personas tú las ves en las tiendas Saks, Dorian, etcétera, comprando, pero no son parte y no tienen un historial de crédito, entonces están como alejados de la banca, ¿no? Y alejados de participar en todo este espacio del comercio en línea y demás. Desde tu óptica, obviamente con todo el conocimiento que tienes en la industria, ¿cómo ves esto cambiando hacia futuro? Porque como región, Latinoamérica, tenemos mucho menos acceso al crédito que en Europa, que Asia, etcétera. Pero obviamente entiendo que hacia allá queremos movernos. No, y de hecho está pasando. Yo creo que inclusive en Panamá hay muchas fintech incluso que le dan crédito a las personas ya de alguna forma mucho más rápida, inmediata. Como microcréditos, así. Como microcréditos, créditos semanales, créditos casi como adelantos de lo que tú vas a tener en un momento dado. Y el gran problema que a veces veo yo con eso es que tal vez a veces no siempre está regulado. Y ese es el tema que tenemos. Correcto. Mientras la banca la tienes reguladas, hay una serie de soluciones que tal vez no están reguladas, con unos márgenes de intermediación muy altos, pero que al final del día tampoco están ayudando a esas personas. Correcto. Porque podemos decir en un momento dado, mientras que tienes un préstamo, por decir algo, del 10% de interés anual, en una de estas, por 2 días te están cobrando el 10%. Sí. Casi que una agiotista formalizada. Sí, Yo sí casi creo, que predatorio, claro, de una claro. forma u otra. Yo creo que sí es un problema. Yo lo que creo es que los bancos tenemos que seguir trabajando dependiendo del tipo de banco que es, en 2 temas fundamentales, no solamente prestatarios de crédito, pero también asistencia y capacitación a las personas. Los temas de educación financiera son fundamentales. Yo creo que lo primero que tenemos es ir logrando es trabajar en ese tema de facilitar, por ejemplo, el acceso a las cuentas de ahorro, facilitar que la gente de alguna forma ir generando conciencia de este tipo de cosas, poder ofrecer soluciones, inclusive
de acuerdo al comportamiento del cliente en un momento dado, a pesar de que no tengas crédito, de poderle dar, que ya está pasando. Claro. Nosotros, por ejemplo, en donde estoy, nosotros tenemos inclusive modelos de decisión que no solamente se mira el score de las personas, sino a través de Big Data podemos entender cuál es el comportamiento de esa persona comparándola con comportamientos similares y cuál sería de alguna forma la probabilidad de que esta persona pueda pagar o no pagar en un Claro, momento dado. como formando clústeres. Sí, de información. Yo creo que Ok. la información ha ido cambiando mucho y yo creo que ahora todos los bancos nos nutrimos de todo este tipo de herramientas que la tecnología permite y yo creo que ese es el camino, ¿no? Yo creo que al final del día yo sí creo en una banca que sea regulada, en productos que sean regulados, utilizar las últimas tecnologías para dar acceso al crédito de cerca, pero no solamente el crédito, dar acceso a capacitación, a educación, a asistencia. Yo creo que cuando tú lo miras desde esa forma, el banco es más que un lugar donde tú guardas dinero y presta. El banco yo creo que es un intermediador donde inclusive conecta a las personas. En un momento dado es ese núcleo donde el que necesita la casa va en un momento a obtener la plata, pero también el que va a construir va a tener la plata, pero también el que el otro, entonces se vuelve como una cadena de valor, un ecosistema importante y yo creo que ahí se puede lograr mucho. Hay otra cosa que me salta a la cabeza, que de eso sí, te soy sincero, estoy muy ignorante en el tema, pero lo he visto a manera muy generalizada y me gustaría conocer tu punto de vista. Claramente con lo que ha pasado en Panamá, hablando de Panamá en los últimos tal vez 12 meses, desde el tema de la huelga, lo que eso estaba con la posibilidad de perder el grado de inversión y de no, y ahora la realidad de que sí lo hemos perdido en algunas de las calificadoras. ¿Cómo queda Panamá parado después de eso y qué piensas que va a suceder a Mira, Panamá con ese tema, visto desde el punto de vista obviamente de finanzas, Mira, de la yo banca? creo que es un tema que definitivamente tiene que estar en la agenda país. Yo creo que Ok, a Panamá le costó mucho tener este grado de inversión y yo creo que a todos los panameños nos debe preocupar el perder el grado de inversión. Yo creo que el país tiene diferentes temas muy importantes que afectan el tema del déficit fiscal, el tema de la caja del ujú, seguro social, el tema del manejo del agua, el tema del desempleo. Panamá en la pandemia se perdieron 372.000 empleos, una locura una eso. locura, el desempleo 19%, ahora hablamos de un desempleo del 9%, pero una de las cosas que yo critico las estadísticas es que a la gente le pregunta, ¿tú estás trabajando? No te preguntan, ¿tú estás vinculado laboralmente en una empresa? Entonces, creo que algo que cambió en la pandemia para bien es que las personas están trabajando, pero no necesariamente están trabajando para una empresa. Entonces, no Correcto, necesariamente están cotizando un seguro social. No correcto. necesariamente están pagando también un impuesto. Entonces, al final del día, eso es un ciclo. Ciertamente yo creo que tenemos que hacer todo lo posible para tratar de que ese grado de inversión se mantenga. El costo, digamos, los bancos al final del día también dependemos de líneas de Ujú. financiamiento exterior que están ligadas a tasas y de alguna forma perder eso pues implica directamente el tener unas tasas de interés mucho más altos que al final Para del ese día, cliente final, claro, que se claro, traducirían también en unos costos de los créditos, simplemente por mencionarte un ejemplo. claro. Entonces, yo sí creo que es importante que todos seamos conscientes de todas estas cosas que tienen un costo social, que están teniendo un costo social, pero que creo que al final todos tenemos que ser parte de la solución. Creo que a nadie le gusta contribuir más, a nadie le gusta contribuir más con impuestos, a nadie le gusta escuchar que la edad de jubilación eventualmente puede ser más alta, pero Ujú. yo creo que son conversaciones difíciles que tenemos que tener todos, porque todos también tenemos una responsabilidad con el país y con nosotros como comunidad, así lo veo yo. Claro, Esto más desde mi óptica personal. desde el punto personal y que también al final esas, como tú dices, esas conversaciones difíciles, si se tienen, que hay que tenerlas, entre más temprano las tengamos y más rápido Totalmente. las tengamos, más nos alineamos a aquellos que queremos alinearnos en seguir creando las condiciones necesarias. Propósito nacional. Es que al Claro, final del día todos los panameños tenemos que tener ese propósito de que Panamá se mantenga con un grado de inversión, que se mantenga bien visto frente a la comunidad internacional, que ujú, todos nos sintamos orgullosos de tener un país organizado, bien calificado, y eso es de todos al final del día, ¿no? claro, claro. Y nada más para entender si has visto casos similares o tienes algo más de luces que yo en este tema, cuando se sufre esa pérdida,
¿cómo se ve tal vez hacia futuro esa recuperación de un país en ese tipo de... porque muchas veces he escuchado por ahí comentarios de que no, que eso es algo fácil de recuperar o tal vez es un trabajo monumental y entonces como para Mira, entender visto desde ese punto, porque claramente ustedes son como dije al principio, la banca es el motor, es el que sí, habilita que sí. los proyectos se sigan dando en el país. Mira, yo te diría, es un trabajo que te digo que tiene temas estructurales muy de fondo, en donde no solamente se mira una variable, sino se miran múltiples variables. Y yo creo que realmente tenemos unos problemas bastante complejos que definitivamente requieren un manejo muy inteligente de cada uno de ellos, en donde nosotros tenemos que apoyar a las personas que están encargadas, Ujú, digamos, de ese tema. ujú. Em, yo creo que no es imposible, pero yo creo que sí requiere bastante sincronización y trabajo para poderlo hacer bien y sobre todo el querer hacerlo. Yo creo que cuando tú defines que de verdad es un tema importante, que lo quieres hacer, que lo quieres lograr, yo creo que los esfuerzos se van conjugando hacia eso, ¿no? Claro, un tema de voluntad y de alineamiento, ¿no? Totalmente. Entre Voluntad política, reconocimiento de nosotros los panameños que es importante hacerlo, pensar más como país, pensar más como nación en un momento dado, saber que es importante, el por qué es importante, educar a la gente del por qué es importante, que no es un mero capricho, que no es un mero papel, sino que realmente ser miembro de una comunidad internacional es un check positivo que el país tenía y como ese check positivo no lo podemos perder realmente y debemos claro, trabajar todos para poderlo mantener. claro. Quiero aprovechar para cambiar un poquito a lo que yo llamo como el otro lado de la moneda, que es cuando tú vas creciendo, digamos, en el mundo corporativo, Sí. ¿no? En este caso en la banca, pero vas creciendo, cada vez vas adquiriendo más y más retos dependiendo de las nuevas posiciones donde te muevas. En esas nuevas responsabilidades que uno va adquiriendo, muchas Ajá. veces te das cuenta que hay cosas, como dijiste un poco más atrás, que no necesariamente en lo que te gusta, ese es el área donde eres el mejor para Sí, eso, ¿no? total. Entonces vas explorando, vas conociendo, vas errando, vas conociendo y vas diciendo, esto sí me gusta, esto no, en esto sí soy bueno, pero tal vez no me gusta tanto, pero acá puedo aportar mucho y en esa Ujú. exploración vas. Pero en esa misma exploración claramente es inevitable, como dicen, hay una frase que me gusta mucho que dice, if you move fast, you're gonna break stuff, ¿no? Exactly. Entonces, en esa exploración, errores se van a cometer. Total. ¿Cómo, si miras hacia atrás en tu propia experiencia, cómo ha sido esa capacidad que has tenido y qué cosas has aprendido a la hora de tener que afrontar tú mismo esos errores que naturalmente uno comete en ese crecimiento personal y profesional? Mira, yo creo que errar es bueno. Yo creo que errar te ayuda a no repetir equivocaciones futuras. Yo creo que tú tienes que aprender del error. Yo discrepo mucho de castigar el error. Yo creo que tienes que Mm. administrar ese sufrimiento porque al final del día, claro, hay errores de errores. O sea, tú no puedes cometer un error que va Una a ser salvajada total, tampoco. total. Pero yo creo que al final del día, yo creo que es algo que tiene uno que saber administrar. Uno como individuo, que uno es humano, Ujú, uno no se la sabe, ujú. y obvio tú tienes todo para no equivocarte, pero creo que de darse la situación, tú tienes es que aprender de ese error, construir, fortalecerte y echar para adelante. La posibilidad que lo vuelva a ocurrir, definitivamente, si aprendiste, no va a volver a pasar. Entonces yo creo que ahí se cumple un tema. Yo creo que errores graves, te diría, no, porque creo que a través de la formación, capacitación y toda esta serie de cosas, autoaprendizaje, si tú eres responsable, tratas de evitarlo, ¿no? Eso es Ujú. como conducir un carro, tú te puedes equivocar en un momento dado, pero tú sabes lo que puede pasar, igualito yo Claro, creo que con los temas. Pero te diría que siempre lo veo como una posibilidad, digamos, de aprender o mirar las cosas en forma diferente. Creo que los aprendizajes más van, por ejemplo, de pronto alguna conversación con un cliente que de pronto debías haber sido mucho más asertivo para poder obtener de pronto un pago pendiente ujú, o tal vez para poder presentar un deal mucho más importante y ya es más como generar esas competencias adicionales a través de lo ocurrido. Yo siempre trato de cuando termino sesiones importantes y este tipo de cosas, hacer a veces en el equipo una pregunta, ¿cómo le pareció? ¿Qué vio? ¿Qué aprendió? Que incluso casi que hicimos bien en un momento dado, ¿qué podemos aprender? ujú. Y eso va pasando casi que en automático. Claro. No me dejo que el error me frustre.
creo que al final más bien me potencialice para hacerlo mejor la próxima vez. Claro. Hay este Simon Sinek, ¿no? Sí, 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 Lo sí, sí, ubicas. total, Simon Sinek total. Tiene unos, me encanta, es sí, total, increíble. es Lo brillante, amo y adoro a ese señor. Y total. él, en una de sus conferencias, él hablaba de este concepto de que, y él cuenta una historia súper cool, creo que la he mencionado aquí en este podcast un par de veces, de que había un chico, este chico que era un barista, ¿no? Ajá, Y él prestaba servicio en 2 hoteles. ajá, Y entonces él lo conoce, Simon lo conoce en un hotel que es ¿cómo se llama? Bueno, el Four Seasons, ok, ¿verdad? sí, Y cuando está en el Four Seasons lo conoce y él lo atiende y el tipo es como súper carismático. Hey, ¿cómo estás? Buenos días, no sé qué cosa, ¿quieres un café? Sí. Y Simon, por la naturaleza que tiene y por los temas que trata, se quedó conversando más con él. Y le dijo, ¿a qué te dedicas? ¿Te gusta hacer esto que haces? No sé qué cosa, tal. Y entonces este chico le cuenta la historia de que él es apasionado por el café de especialidad, disfruta muchísimo ser ujú, barista, es su gran pasión. Y Simon le dice, mira, se te nota, o sea, cómo me atendiste, cómo me daste el café, me diste las opciones y tal. Y entonces cuando él le cuenta que trabaja en otro lado, le dice, ¿y cómo te va en el otro lado? Le dice, mira, allá yo hago el mismo trabajo, pero allá yo no puedo esperar que sean las 5 de la tarde para irme. Mientras que acá ajá, estoy feliz por dar tiempo adicional y tratar a los clientes porque allá siempre están como buscando recriminarme el error o recriminarme qué estoy haciendo mal o siempre pendiente para ver si estoy o no estoy. Mientras que acá cualquier persona que pasa, no importa si es el gerente de finanzas que no tiene nada que ver conmigo, hey, ¿cómo estás? ¿Necesitas sí, algo para mejorar más tu servicio? Todo está bien. Entonces habla de esta idea de que en un ambiente no penalizan y no le da miedo a él decir, hey, me equivoqué y poder sí, levantar la mano, mientras que en otro la gente tal vez se esconde total. cuando... Entonces no es solamente lo que tú dices desde la óptica personal de cómo enfrentar La el cultura fracaso, organizacional, sino cómo crear ambientes donde las personas, porque la gente se va a equivocar, totalmente. naturalmente. Y yo creo que de verdad, y si es un error, aquellas empresas que penalizan y que no permiten que se aprenda del error. De nuevo, hay errores de errores. O sea, si tú Claro. eres un médico, no vas a estar matando a los pacientes en el quirófano, ni mucho menos. Pero yo sí creo que el permitir, primero el aceptar que uno es humano, que los humanos no somos máquinas, que Ujú. cometemos equivocaciones, yo creo que eso es vital. Y dos, yo creo que generar una cultura donde se pueda discutir que hubo una equivocación y cómo lo arregla uno, cómo lo arreglarías. Y yo creo que ahí también el líder juega un rol muy importante Ujú. en permitir que la gente tenga la confianza para poder decir, me equivoqué, jefe, ayúdeme, o cómo lo mira usted, o tengo esta situación incluso antes que la situación se presente, ayúdeme con este tema. Y yo creo, no es fácil, esto suena fácil, no es fácil, digamos, en las organizaciones, primero que se acepte, pero yo creo que es importante, es parte del ir aprendiendo Y en un ahí momento dado. mencionaste algo muy interesante que es inclusive el paso que viene antes, que es Sí, que las personas tengan la confianza de decir, hey, en total. realidad no lo entiendo, Es que no lo ese es el estoy tema. entendiendo. Ujú, ese es el tema. Y yo creo que eso a veces, incluso en las industrias, y colocándote un ejemplo de lo que hablábamos de la fintech y la banca, Ujú. muchas veces en los ambientes corporativos estructurados, a la gente a veces le da hasta pena preguntar o le da pena decir, ¿qué es esto? Ajá. Una de las diferencias que al revés yo encontraba, digamos, en la fintech es esa curiosidad por aprender o no sé. Y no está mal visto decir no sé. Ujú. Igual, yo te lo Ujú. digo desde el mismo de punto de vista mío, yo no sé programación, no sé coding, pero no es algo que me envista en el sentido de que por lo menos sé para qué es el tema, no seré el especialista, pero de pronto mi actitud antes de entrar al tema hubiera sido totalmente diferente, ¿sí me sigues? Ujú. Entonces, yo sí Ujú. creo que uno es parte del desarrollo de esas culturas y ese tipo de cosas que tú tienes que generar ese ambiente de confianza, generar esa posibilidad de comunicar, generar ese ambiente de poder decir, me equivoqué, ayúdeme a resolver este tema. Yo creo que es Claro. fundamental. Ahí una de las personas que maneja uno de los fondos de inversión más grande del mundo, él se llama Peter, no recuerdo si es Peter Thiel o creo que es Peter Thiel. Él habla de este concepto que se llama idea meritocracia, Ujú, que él ujú, trata de implementar en todas sus empresas ujú. de que él siempre hace esfuerzos conscientes y un trabajo que, como tú dices, las cosas no se dan porque se dan. No, Las cosas
se trabajan para que Total, sucedan, ¿no? total. Entonces él hablaba mucho de esta idea de que en todas sus compañías que él ha tenido y en los diferentes proyectos en los que su fondo de inversión ha invertido, él trata de ayudarles a implementar esta filosofía de idea meritocracia, Ujú. de que los canales siempre están abiertos para que, independiente de dónde venga, la idea sea respetada, Sí. de que no haya ese tema de que no, o sea, hacia dónde vamos tiene que ser dicho 110% por los gerentes, Ujú, ujú. porque si el que es un pelado de 22 años te da una buena idea, no porque tú no estás ahí todavía, o sea, esa capacidad de escuchar de forma proactiva, porque muchas veces yo creo que pasa esto de que cuando uno está hasta la rodilla en un tema, una vez las cosas tan obvias se te pueden pasar. Sí, totalmente. A diferencia de cuando alguien llega fresco de mente o de perspectivas, dice, hey, ¿qué pasa si hacemos así? Ah, que Completamente de acuerdo. Yo creo que es necesario. Creo que no todas las empresas lo hacen. En muchas culturas no es ni siquiera bien visto. ujú, Pero yo creo que yo concuerdo que se debe hacer. Concuerdo que tú debes promulgar y trabajar para que exista ese pensamiento creativo, para que exista esa posibilidad de mirar cosas diferentes. Yo creo que una de las cosas interesantes que ha pasado también en los últimos tiempos es que los trabajos son multigeneracionales, ¿no? Entonces tú tienes de pronto alguna persona que es muy senior, una educación totalmente diferente, que aprendió a marcar el teléfono con el dial-up, pero yo creo que la belleza y el potencial es en poder ver y juntar esas mentes, esas miradas diferentes, el tener esas ópticas distintas, de nuevo, enfocadas hacia un propósito común. Yo creo que el claro. secreto está en eso. Si tú pones a personas dispersas tal vez sin un norte, sin un propósito, puede generar en conflicto, puede generar en parálisis, puede generar en discusión improductiva, pero yo creo que si al final hay algo superior que une a todas esas miradas diferentes y hay alguien que exhorta justamente a tener esas miradas diferentes, ahí yo creo que empieza el éxito. Mira que si bien es cierto, había escuchado este concepto o claramente lo he visto por ahí mencionado en diferentes personas, creo que eres la primera persona de las 163 entrevistas que he tenido aquí que ha tratado de como nail down tanto esta idea de ese propósito común, Sí. de que, de que hay este libro de Napoleon Hill, Ujú. Think and Grow Rich, que ellos hablan de esta idea del mastermind y lo que él mencionaba es que cuando varias mentes se unen con un solo propósito en común, es cuando realmente se le saca los frutos a toda esa experiencia o a toda esa caja de herramientas con las que caminan las personas por la vida. Porque yo soy fiel creyente que a medida que va pasando el tiempo que uno tiene en esta vida, uno va metiendo herramientas en una caja. Total, Y uno llega a una situación, entonces te sientas y la abres para ver qué es lo que, totalmente. ya sea que toda tu experiencia ha estado aquí en finanzas o complementaste en diferentes cosas, pero se alinea y se potencializa mucho más con esto que lo has repetido varias veces, que me quedo con eso mucho de esta conversación, esa idea de trabajar y buscar las formas en las que el propósito común esté bien claro para todo el mundo. Total, es que yo creo que es como todo, uno tiene que tener su propósito Ujú, personal, ujú, como colectividad tenemos que tenerlo en un momento dado. Yo creo que uno no puede ser egoísta de pensar que uno solo va a lograr las cosas, uno no puede pensar que en un equipo, yo, de nuevo, tener un propósito común no significa que tenga miradas diferentes, no significa que no tengamos conversaciones difíciles, no significa que tengamos posturas divergentes, pero ujú. tenemos algo que nos une más allá, que es lo que nos debe permitir el tener esa conversación y keep going adelante. Claro, Y yo creo que eso es fundamental, claro, realmente. claro, En algunas ganarás, en otras perderás. No se trata a veces tampoco ni de ganar ni de perder, de trabajar hacia adelante en lo que se tenga. Yo sí creo en eso. claro. Otra, ya casi llegando a la parte final de la entrevista, tengo un par de preguntas más que me surgieron y te las quiero ir comentando. Lo primero es que al estar, bueno, ya después de muchos años, ¿tú habías ocupado una posición como la que tienes hoy día en otras empresas o Sí, en... en FinTech y en Ergon, y tuve posiciones muy senior, incluso hasta de responsabilidad numérica más alta, sin ser el gerente general, Ok, sin, por sin el haber, tamaño de la empresa. sin haber sido gerente general. Hay una pregunta que cuando he hablado con personas que son dueños de sus propias empresas o Ajá, que ocupan posiciones como CEO en ajá. corporaciones, está esta idea de que, y ahí me gustaría escuchar tu punto de vista de cómo tal vez uno se entera o cómo uno lo sabe de que, y esto también Simon Sinek de hecho lo menciona en una de sus conferencias, de que no necesariamente
la persona, digamos, que muchas veces se ve esa transición del que es el COO a volverse CEO, porque Ajá, sí. está operando y conoce. Pero que dicen, y ya tú me podrás decir desde tu óptica, que cuando tú haces ese último cambio a ser CEO, ya tu trabajo realmente no se vuelve como ser un operador o estar en el día a día, sino crear la mejor condición posible para que todo el mundo haga su mejor trabajo posible. Mira, yo creo que hay algo de eso. Yo no creo que sea tan así, tan marcado, te soy claro, desde mi mirada. Pero yo creo que al final tú te vuelves un tú tienes un rol de facilitador también, Ujú. pero tienes también una responsabilidad muy grande de poder cumplir los objetivos que te encomendó una junta directiva Claro, realmente. Entonces, yo sí creo que ciertamente creo que vas a facilitar en el día a día, pero al mismo tiempo también vas a llevar muchas cosas sobre tu espalda claro. que dependen de tu tema. Yo creo que depende también de las circunstancias. En otros trabajos, a pesar de no haber tenido esa posición, creo que también la tenía, a veces hasta mucho más fuerte en muchos temas. No lo veo tan marcado, pero creo que sería más como te lo dije. Claro, es que sí, y es interesante, quería conocer tu punto de vista porque él mencionaba esto de que cuando se hace ese cambio, no necesariamente la persona que es un CFO o un COO, no es como que automático que por haber estado ahí le va a ir bien de No, no, CEO. no, no, O no, sea, porque total, para nada. o sea, no es que, porque muchas veces vemos esa transición de que, bueno, como tú eres el CFO o COO, entonces CEO te cae perfectamente, pero tal vez No. acá ya no estás operando tanto, sino que tienes que más manejar personas y... Mira, yo te diría que uno lo ve en muchos campos. A veces tú tienes gente que es muy buena teóricamente, pero de pronto en la práctica no ejecuta. Ujú. Puede ser una persona que fue muy buena, por ejemplo, por decirte algo, en finanzas, pero no necesariamente frente a la aplicación práctica de un problema de mercadeo lo puede resolver tan rápido. Yo creo que eso nos lleva a lo que te mencionaba al comienzo, el del crecimiento horizontal y el de ir aprendiendo y coleccionando experiencias. Por ejemplo, hablando un poquito de la vida, yo creo que en la vida uno colecciona momentos felices. En Ujú. la medida en que tú tengas una colección muy grande, eventualmente vas a decir soy feliz. Yo Ajá, creo ajá, que no es un estado, yo creo que es una colección que tú vas teniendo. Yo creo que en el aprendizaje es igual, en las profesiones es igual. Yo creo que tú tienes, similar a lo que tú decías, mi caja de herramientas, ir adquiriendo ese tipo de conocimientos. Yo creo que el mejor regalo y también la mejor obligación que uno tiene es aprender de todas y cada una de esas, porque al final del día, el tenerlas todas es lo que te va a permitir de pronto a ser mucho más exitoso, o por lo menos a tener conversaciones más inteligentes con los expertos que realmente las tengan en un momento dado, a pesar de que no sea lo que tú domines. claro. Sí, sí, uno va... esta idea de que con todo lo que uno hace, todo tipo de acción que uno hace, uno emite un voto. Me Sí, gusta mucho sí, este concepto de que es como la persona, no sé, que quiere, no sé, correr su primera maratón. Entonces se para y ponte que ese sueño está puesto allá en 4 meses, ¿no? Y en ajá, esos 4 meses él dice, yo quiero correr una maratón. Entonces el día que él se para y sale y corre y practica, ese día está poniendo un voto hacia esa identidad de voy a correr mi maratón. así Y es. cuando miras hacia atrás, entonces si el promedio fue positivo, o sea, más hiciste sí que no, entonces tal vez era una persona que se volvió un maratonista, Claro, ¿no? Es así, ¿no? Va similar a lo que tú acabas de decir, que uno va recolectando esas experiencias y cada una de esas como un pequeño punto en ese timeline que uno tiene y que cuando los miras hacia atrás, si ese promedio es positivo, entonces estás viviendo una vida acorde, feliz exacto. O o, siendo efectivo en tu o trabajo, que lo siendo estás efectivo en haciendo tu en el trabajo, momento dado. dependiendo, ¿no? Si las acciones estuvieron alineadas y son acciones positivas. Porque Correcto. obviamente hay días en los que uno está más conectado, más enchufado, y días en los que uno Otros está que no, off. total. Eso es, y eso pienso, y tú me podrás confirmar que eso no se escapa ni el que está arriba ni Nadie. la persona que acaba de entrar. Y tienes que a veces hacer ejercicios conscientes de decir realmente, ya pasó, me pongo mi switch y tengo que hacer esto. Yo Claro. creo que, de nuevo, uno no puede escaparse de la dimensión humana. Yo no creo que es tan fácil dejar los problemas en la casa y aquello, Ajá. pero yo creo que uno sí tiene que hacer el esfuerzo consciente, incluso de reset, switch y arrancar en todo. Ujú. Porque hay días que uno no los tiene bien, pero no Claro. significa que tú no puedas administrar esa situación. Claro, y sí es importante esto porque tal vez personas que estén escuchando esto cuando sigan avanzando en su vida o si eres una persona tal vez un poco
más joven aquí nos escuchan, te diría que el grueso de personas que nos escuchan están entre 25 y 40 años. Y tal vez ya estás en una posición donde manejas equipos. He hablado con personas, por ejemplo, la vez pasada estuvo por acá una chica que trabaja en Nestlé, Ujú. que es joven y ya maneja un equipo grande, y ella hablaba de eso, de que a veces piensan que porque tú estás ahí y estás liderando, eres jefe, no tienes días malos o no tienes días en donde estás Tienes días agotado. peores a veces también. Exacto, Sí. o que estás agotado o estás energizado porque lideras todos los días. Entonces, No, y tienes que aprender también a, a no ser tan transparente a veces muchas cosas, porque tu mismo rol te exige ciertas cosas. Yo creo que al ujú, final del día eso es también madurez. Yo a veces, todas las personas a veces llevamos las procesiones por dentro, igual en un trabajo puede ser el problema, pero un cliente porque tiene que pagar tu situación anterior o la junta anterior. Yo correcto. creo que al final es tema de madurez profesional, el de saber manejar ese tipo de cosas y tú también actuar conforme a las circunstancias. A veces uno ve mucho en las empresas ese tipo de colaborador frustrado que va regresando esa frustración al resto del equipo, eso aburre, eso desgasta. Yo a veces lo llamo como el carro viejo, es como cuando tienes un carro viejo que te genera ruido. Yo a mis equipos les digo, mira, si hay un tema así, mejor busca la felicidad en otro lado, porque realmente ni eres Ujú. feliz aquí, ni tampoco vas a ser Claro, feliz a los demás. y peor aún, cuando eso se acumula o se sostiene en el tiempo, termina es eso impactándole al cliente, Total, porque con tus compañeros, entonces creas como una fricción ahí, y tal vez no quieres complementar tanto con el que la persona que es de tu equipo quiere complementar, pero peor aún cuando se va hacia el cliente, porque al final todo colaborador, independiente de donde estés, en la impacta. posición de gerencia Ujú. en lo más alto, o seas la persona, el primer forefront que atiende a alguien, el front office que atiende a alguien, tú eres la representación viva de la empresa. Totalmente, O sea, no importa, totalmente no, de que lo que acuerdo. pasa es que él acaba de entrar, bueno, esa persona que tiene 2 meses de haber entrado, esa persona es Fue, tu empresa. así es, Literalmente es así así, ¿no? es. Mi mamá siempre dice una cosa que es muy graciosa y lo hemos discutido un par de veces del tema de como servicio al cliente aquí en Panamá y demás. Ajá. Principalmente cuando vamos a las tiendas de Yo sé cuál estás retail pensando. spaces, Sí, ¿no? sí. Entonces, mi mamá siempre ha dicho este concepto y lo ha mantenido en el tiempo y a mí me da mucha risa porque ella a veces cuenta que ella estaba en una tienda y había como una chica en uno de los departamentos y ella le preguntó, oye, una pregunta, ¿ustedes aquí venden tal cosa? Y ella le dijo, no. Entonces mi mamá dice que aquí mucha gente sale con el no No, primero, no se puede, o no lo tenemos. Entonces, no, perfecto. Y mi mamá caminó literalmente la mitad del pasillo que y lo quedaba encontró. y lo encontró. Y por la personalidad que tiene ella, se fue para atrás. O sea, Y cualquier otra persona lo agarra y se va a la caja. Ella se fue para atrás y se medio que enfrascó ahí. ¿Cómo tú me vas a decir que no? Si está ahí, tú pasas cuántas veces por aquí. O sea, ¿por qué me dices que por qué siempre todo es que no? Entonces, y yo hablaba con ella como que, bueno, puede ser una persona nueva. Y ella me dijo, pero no importa, no, esa persona es el equivalente en esa interacción que tú tuviste a con la el dueño de la empresa. empresa. Totalmente de O sea, acuerdo. eh, Totalmente de es acuerdo. ese ahí, ¿no? Entonces, Totalmente de acuerdo. cierto eso que tú dices que tal vez cuando estás en esos momentos y uno lo logra identificar, es mejor tener esa conversación difícil tal vez, o que si la persona también, si tú sabes que esto te resuena contigo y estás en un lugar donde no estás cómodo, porque como haces algo, haces todo. Exacto. Entonces, si no estás ahí, no estás creciendo y no estás eh, con esas ganas de brindar ese mejor servicio o ese mejor Total. esfuerzo en lo que estás, no es Sí, para ti. exacto, porque ni te vas a sentir bien, ni vas a hacer sentir bien a los demás, y se vuelve un ambiente tóxico. Yo creo Ujú, que eso es así, y lo que dices es exactamente así, así ujú. funciona. Entonces, yo sí creo que al final eso son conductas incluso que no debes permitir en un Claro. ambiente Y laboral. que se debe identificar rápido, ¿no? Totalmente. Ahí, bueno, ya ahora sí llegando al final, lo primero, te agradezco, John, por tu tiempo y por haber venido a compartir. Ha sido una conversación súper enriquecedora. Pero antes de dejarte ir, te voy a hacer una pregunta, Dime. que es una pregunta hipotética con la que cierro todos los episodios, que es la siguiente. Con el John que estoy conversando, Sí. a través de los años recopilado muchas experiencias, dentro de las cuales, por supuesto, por la naturaleza humana, cosas buenas, malas, aciertos, desaciertos, errores, fracasos, de todo. En esa montaña rusa que es la vida. Sin embargo, si hipotéticamente tú pudieses con todo lo que sabes hoy día viajar al pasado y encontrarte con un John más joven en un momento difícil o de incertidumbre y con toda esa experiencia que tienes hoy día, regalarle un consejo a ese John más joven, ¿qué le dirías? Algo similar a lo que tienes aquí, ¿De y verdad? es sigue tu sueño.
Y al final, en lo que tú creas, ve por eso y búscalo. Sea el sueño que sea aprender, seas mejor, sea ser banquero, sea lo que sea. Go for it. Me encanta, Eso sería. me encanta. Bueno, John, increíble. Muchas gracias. No, gracias a ti. La verdad que se me pasó el tiempo rapidísimo. Se vuela, se Me vuela. encantó y muchísimas gracias y gracias pues por compartir el A espacio, ti. ¿no? Ajá. A todas las personas que nos vieron y que nos escucharon, ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Si han llegado hasta aquí, por favor recuerda suscribirte en los canales, darnos 5 estrellas en Spotify, donde sea que nos estés escuchando. Es un placer, esto fue el episodio número 163 y como siempre recuerden, el próximo lunes nos vemos en otro episodio.